Ici te dijera que existe una manera de potenciar naturalmente tu vitalidad matutina usando únicamente la yema de los dedos y unas cuantas técnicas precisas. Soy Ladra, Elena Martinez, especialista en bienestar masculino con 15 años de experiencia clínica, y he ayudado a miles de hombres a redescubrir su fuerza natural mediante métodos sencillos respaldado por la ciencia. Hoy voy a compartir contigo 3 potentes zonas de acupresión que pueden mejorar dramáticamente tu disposición matutina al estimular la circulación, despertar vías nerviosas dormida y fortalecer la base muscular que sostiene el rendimiento óptimo. No se trata de procedimientos complicados ni tratamientos costosos, sino de movimientos suaves y precisos que puedes realizar en la privacidad de tu propio hogar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu cuerpo parece menos receptivo con el paso de los años? La respuesta radica en comprender cómo trabajan juntos tu sistema circulatorio y nervioso. Cuando se produce la excitación, se desencadena una sofisticada cascada de eventos. Los impulsos neurales viajan desde tu cerebro hacia abajo por la columna vertebral, instruyendo al tejido muscular liso a relajarse y permitir un mayor flujo sanguíneo hacia la cámara especializada de la anatomía masculina. Pero esto es lo que sucede con el tiempo, las paredes arteriales pierden flexibilidad, volviéndose menos elásticas debido al envejecimiento natural, factor del estilo de vida o condición de salud subyacente. Mientras tanto, la transmisión nerviosa se vuelve menos eficiente, creando retrasos en la comunicación entre tu mente y tu cuerpo. Esta combinación de elasticidad reducida en los vasos sanguíneos y respuesta nerviosa más lenta crea los desafíos que muchos hombres enfrentan después de los 40 o 50 años. La belleza de la terapia de presión dirigida es que aborda directamente ambos problemas de manera simultánea. Al aplicar un toque específico en ubicaciones estratégicas, activa grupos de nervios que envían señal inmediata a través de tu vías reflexiva. Estos impulsos no permanecen aislados, sino que viajan por toda tu red nerviosa pélvica, alcanzando el centro de control eréctico espinal y desencadenando una mejor dilatación de los vasos sanguíneos y relajación muscular. Permíteme explicar primero la tercera técnica, ya que suele ser el punto de partida más efectivo. Esto involucra la zona sensible de la corona donde la cabeza se encuentra con el tronco, una región increíblemente rica en receptor sensorial. Estas terminaciones nerviosas sirven como la principal autopista de comunicación de tu cuerpo para la señal de excitación que viajan al centro de control de tu médula espinal. La clave está en la estimulación controlada y rítmica. Coloca tu pulgar e índice en lados opuestos de esta área similar a una cresta. Aplica presión suave durante 5 segundos, luego libera completamente. Continúa este patrón durante aproximadamente 60 segundos, asegurándote de que la presión se mantenga firme pero cómoda. Sigue esto con movimientos circular lentos alrededor de toda la circunferencia durante otro minuto, permitiendo que tu toque despierte estas vías neurales sin causar sobreestimulación. Este enfoque metódico ayuda a recalibrar el sistema de respuesta de excitación de tu cuerpo, haciendo que la transición del interés mental a la preparación física sea más eficiente y confiable. Piénsalo como afinar un instrumento, estás ayudando a tu sistema nervioso a recordar cómo funcionar de manera óptima. La segunda zona se enfoca en un área frecuentemente pasada por alto entre el escroto y la región anal, el perineo. Este tejido blando se sitúa directamente sobre un músculo crucial del suelo pélvico responsable de mantener la firmeza durante la excitación. Este músculo actúa como una válvula natural, evitando que la sangre se vaya demasiado rápido una vez que se establece la erección. La edad e inactividad pueden debilitar este músculo,
haciendo difícil mantener la fuerza y duración. Sin embargo, el masaje perineal dirigido puede reactivar y fortalecer este sistema de apoyo muscular. Colocate cómodamente y usa tu dedos medio e índice para aplicar presión constante al centro de esta área. Muévete en círculos lentos y deliberado durante 2 o 3 minutos, manteniendo contacto constante. Puedes experimentar calor sutil o sensación de pulsación suave mientras el flujo sanguíneo aumenta y el músculo subyacente responde. Esta técnica esencialmente proporciona un entrenamiento para tu suelo pélvico sin recurrir ejercicios formales, aunque combinarla con rutina tradicional de Kegel puede amplificar significativamente los beneficios. La primera técnica se dirige a lo que llamo la zona de fundación, la unión donde tu tronco se encuentra con tu región púbica. Desliza tus dedos por la parte inferior hasta localizar un surco o hendidura sutil. Esta área sirve como punto de convergencia para múltiples vías nerviosas y red de vasos sanguíneos que alimentan la cámara eréctil. Usando tu pulgar, aplica presión circular moderada en este surco mientras tus otros dedos proporcionan apoyo suave. Comienza con movimientos ligeros y aumenta gradualmente la intensidad mientras el tejido se calienta y se vuelve más receptivo. Esencialmente estás enviando señal de despertar tanto a tu sistema circulatorio como nervioso, fomentando una mejor comunicación entre tu cerebro, médula espinal y anatomía reproductiva. El calor y hormigueo que puedes sentir indica un aumento del flujo sanguíneo y sensibilidad nerviosa mejorada. La constancia importa más que la intensidad, la práctica diaria suave dará mejor resultados a largo plazo que sesión agresiva ocasional. Para obtener resultados óptimos, realiza estas 3 técnicas como una secuencia conectada en lugar de ejercicios aislados. Comienza con la zona de fundación durante 90 segundos, permitiendo que el área se caliente y se vuelva receptiva. Pasa a la región perineal por 2 minutos de masaje circular para activar tu sistema de apoyo muscular. Conclui con la técnica de la corona durante 2 minutos para aumentar la sensibilidad neural y mejorar la transmisión de señal. Esta rutina completa, realizada diariamente, aborda todos los factores clave necesarios para mejorar la vitalidad matutina, circulación mejorada, apoyo muscular más fuerte y comunicación nerviosa más eficiente. El momento ideal es durante tu rutina matutina cuando tu cuerpo está naturalmente relajado, o después de una ducha caliente cuando tu tejido ya está suavizado. Establece expectativa realista, esto no es una transformación de la noche a la mañana. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse y entrenar su respuesta. La mayoría de los hombres comienzan a notar mejoras útiles dentro de 2 a 4 semanas, mayor plenitud matutina, mejor duración y vitalidad pélvica general mejorada. Recuerda, el bienestar sexual refleja la salud general. Mantenerse bien hidratado conserva tu volumen sanguíneo y circulación en su mejor estado. Una buena nutrición apoya la salud vascular. La actividad física regular, particularmente ejercicios que fortalecen tu core y suelo pélvico, amplificará estos beneficios significativamente. El objetivo es crear un entorno donde la respuesta natural y fuertes puedan ocurrir más fácil y consistentemente. No estás enmascarando síntomas o dependiendo de ayudas externas, estás ayudando a tu cuerpo a recordar y restaurar su capacidad natural mediante técnicas seguras y probadas. Si esta información te ha sido valiosa, por favor considera apoyar este canal dando me gusta a este video y compartiéndolo con otros que puedan beneficiarse. Tu participación nos ayuda a continuar proporcionando contenido de bienestar basado en ciencia, y no olvides suscribirte para más soluciones de salud natural.
Siempre consulta con profesional de salud calificado ante de comenzar cualquier nueva rutina de bienestar, especialmente si tiene condición de salud subyacente o preocupación sobre tu salud sexual.